Hi, and welcome to my English lessons. Cuando vimos el presente continuo, les expliqué que se trataba de un tipo de presente que servía principalmente para hablar de cosas que están en proceso. El presente simple, en cambio, sirve para hablar de cosas que también ocurren en presente, pero que no necesariamente están ocurriendo en el momento en el que estamos hablando. Si en español decimos me gusta el color verde o Pedro canta muy bien, estamos hablando en presente, pero no nos estamos refiriendo a cosas que están ocurriendo justo ahora. Se trata de realidades constantes, de hechos que ocurren de forma permanente o con cierta regularidad. Este tiempo verbal, el presente simple, se suele usar para hablar de verdades absolutas, como cuando decimos el sol sale por el este. Aquí estamos hablando en presente porque obviamente esto no es pasado ni futuro, pero no es algo que esté ocurriendo necesariamente ahora. Esto ocurre siempre. El presente simple también sirve para hablar de hábitos o rutinas. Podemos decir, Juan juega al fútbol. Y en estos casos es común que agreguemos expresiones como los fines de semana, todos los viernes, una vez al mes, de vez en cuando, expresiones que indican una frecuencia de repetición. Estos adverbios de frecuencia son típicos del presente simple porque nos ayudan a hablar de hábitos o rutinas. Veamos un ejemplo de presente simple en inglés. I run in the park. Yo corro en el parque. Si se fijan bien, acá tenemos un solo verbo, run, correr. En cambio, cuando hacíamos oraciones afirmativas en presente continuo, necesitábamos dos verbos. Decíamos, I am running in the park. Yo estoy corriendo en el parque. Teníamos el verbo estar y el verbo correr. Para hacer oraciones afirmativas en presente simple, necesitamos un solo verbo. Y acá podríamos agregarle algún adverbio de frecuencia como every day, todos los días. Puedo decir, I run in the park every day, you run in the park every day, we run in the park every day, o they run in the park every day. Y fíjense que el verbo no cambia. Yo corro, tú corres, nosotros corremos, ellos corren. En español tenemos que conjugar, o sea, adaptar el verbo de acuerdo a cada una de las personas. En inglés, con cualquiera de estas personas, el verbo sigue estando en su forma base, nunca cambia. Solo va a sufrir una pequeña modificación cuando usemos la tercera persona del singular. ¿Se acuerdan cuál era la tercera del singular? He, she o it. En estos casos, lo que vamos a hacer generalmente es agregar una S al final del verbo. Entonces vamos a decir, she runs in the park every day. Recuerden que en lugar de usar she, podríamos decir Daisy, my sister, o our niece. Daisy, mi hermana o nuestra sobrina, y seguiría siendo tercera persona, porque todos estos ejemplos se pueden reemplazar por el pronombre she, o sea, ella. Por supuesto, también podríamos hablar de he, de Frank, de my brother o de our nephew, porque todos hacen referencia a he, o sea, él, que al igual que she, es tercera persona del singular. Algunos verbos, en lugar de agregar solo una S al final cuando hablamos en tercera persona, lo que hacen es agregar ES, como por ejemplo go, ir, que se transforma en goes, wish, desear, que se transforma en wishes, o express, expresar, que se transforma en expresses. Además, hay ciertos casos especiales de verbos que conjugan la tercera persona de alguna forma particular. Pero lo importante es que recuerden que en oraciones afirmativas que estén en presente simple, la tercera persona del singular lleva siempre un verbo terminado en S o en ES. Para todas las demás personas, el verbo se usa siempre en su forma base. I hope you've enjoyed this lesson. See you next time.